Listo. Bueno, muy buenas tardes. Caro, ya te saludé. Muy buenas tardes a todos y a todas las estudiantes. Hoy vamos a dar el segundo teórico, la segunda clase del módulo 4, que es el último módulo de contenidos de la materia. Vamos a retomar algunas cosas que vimos la semana pasada, que tienen que ver con el concepto de política y cómo la política, para poder materializarse y concretarse, necesita de instrumentos específicos y que uno de esos instrumentos es la gestión del turismo. Los temas son el concepto de política de desarrollo local o de desarrollo local. Ya vieron ustedes en clases anteriores la idea o el concepto de centros y zonas, pero lo vamos a retomar. ¿Cuáles son las herramientas para poder tomar decisiones políticas en el turismo? Es decir, cómo la investigación, la planificación y la administración son tres instrumentos considerados relevantes para pensar y aplicar políticas del turismo. Y yo agregué, a raíz de este contexto especial que estamos viviendo, algunos indicadores del turismo en la Argentina para pensar lo que ha ocurrido hace algunos años antes de esta crisis que se ha desatado por la pandemia COVID-19. Y por último vamos a ver, o vamos a reflexionar acerca de algunos escenarios posibles para el turismo en el contexto de la crisis del COVID-19 que lo habían planteado algunos estudiantes en la clase anterior. En primer lugar, lo más importante de este módulo es retomar esta idea del desarrollo. Ustedes tienen varios textos que definen el desarrollo, pero yo aquí les comparto un concepto breve, y vamos a hacer una distinción también entre la idea de desarrollo y la idea de crecimiento, que es un tema que trabajan autores que están en la bibliografía del programa. Para compartir un concepto muy breve, el desarrollo lo podemos entender como aquel proceso orientado a lograr el buen vivir de una comunidad o a mejorar la calidad de vida. El buen vivir es un concepto relativamente nuevo que intenta significar lo mismo que calidad de vida, pero supera en alguna manera ese concepto. La calidad de vida tiene que ver con los indicadores básicos que prácticamente se le atribuyeron al estado de bienestar durante todo el siglo XX, que es acceder a una vivienda, a educación, a salud, a un trabajo permanente, a la posibilidad de tener jornadas de descanso, entre las cuales se encuentra la recreación y el turismo. Y el buen vivir es, yo les decía a ustedes, supera un poquito este concepto porque se aproxima más a la idea, pone en tensión qué es calidad, digamos, es decir, qué es desarrollo, qué es progreso. Es un concepto que recientemente se está analizando. Se incorporan cuestiones que tienen que ver con variables de tipo ecológico, es decir, que hay que producir, pero no deteriorar el medio ambiente o los recursos del planeta. Es un concepto más amplio, entonces yo lo incorporo a esta idea de desarrollo como para que ustedes tengan un concepto claro, acotado, y que lo puedan utilizar. Es decir, cuando hablamos de indicadores, que ahora vamos a decir qué es un indicador, los indicadores son de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir, los cualitativos generalmente están orientados a indagar o estudiar, explorar aspectos que son atributos, digamos, de un fenómeno, de un objeto, de una variable, que en general no son cuantificables, ¿no? Ahora después vemos algunos ejemplos. En cambio, los indicadores cuantitativos son aquellos que siempre aluden o refieren a cantidades. En principio, sin indicadores no podemos evaluar si una región, una sociedad, una ciudad, un ámbito territorial específico logra niveles de desarrollo o no logra niveles de desarrollo. Entonces, los indicadores y las variables son muy importantes para poder pensar esta temática compleja que es el desarrollo. ¿Qué es un indicador? ¿A qué refiere? ¿Qué estamos diciendo con un indicador? El concepto básico de un indicador es que es un referente empírico, es decir, es algo
que yo puedo cotejar a partir de una experiencia concreta. La experiencia puede ser experiencias en un laboratorio, puede ser estudiando o analizando, haciendo análisis específicos, o estudiándolos mediante procesos de investigación, ¿no? Eso es un referente empírico, es decir, que es posible analizar o cuantitativa y cualitativamente. Vamos a tomar 3 ejemplos de indicadores. Si nosotros decimos cantidad de arribos de turistas internacionales, que después vamos a ver algunos gráficos con números, que refiere a la variable del concepto de turismo, el desplazamiento, o a la variable que reconocemos como desplazamiento, ese es un indicador de carácter cuantitativo. Es decir, yo puedo cuantificar, contar, calcular, estimar la cantidad de turistas que arriban a un país, a una región o a una ciudad. Cuando yo trabajo o tengo que conocer los valores que se atribuyen a un destino turístico, estoy analizando el nivel de motivación, que es cualitativo, o sea, no lo puedo cuantificar, o el nivel de satisfacción, digamos, con lo que se ofrece en una ciudad, en un destino, en una región. Son 2 claros ejemplos de indicadores de tipo cualitativo que ahí la estadística provee de metodologías para poder analizar aquellas variables cualitativas a través de sus indicadores y que yo puedo establecer un sistema de escala, por ejemplo, es decir, en general cuando ustedes encuentran o ven una encuesta que habla de distintos niveles, digamos, que van disminuyendo desde muy satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho, esa es una escala que se le aplica porque se puede cuantificar las personas que respondieron dentro de la categoría muy satisfecho respecto a aquellas personas que se han encontrado o se vieron insatisfechas con un servicio, con una prestación o respecto de lo que se le esté preguntando. La cantidad de empleos que genera el turismo, que es el punto C, que refiere a los impactos socioeconómicos del turismo, es claramente un indicador que me permite a mí estudiar la variable nivel de empleo del turismo, que es uno de los temas que hoy está, digamos, en cuestión respecto al gran impacto que hay en el mundo por esta situación de la pandemia COVID-19. Y ahí les comparto el concepto de variable, digamos, es decir, yo para estudiar una variable necesito el indicador. La variable es un aspecto, características de un objeto o fenómeno que se estudia. Repetimos, los datos pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo. Lo cuantitativo refiere a las características, a los atributos, y lo cuantitativo refiere a las cantidades, aquí lo puse en orden invertido, y lo cualitativo refiere a las características, ¿no? Por ejemplo, cualitativo es el nivel de satisfacción por un servicio, como dije antes. El promedio de gasto turístico es una variable de tipo cuantitativo, es decir, porque yo voy a estimar valores, números. El concepto de desarrollo está relacionado al concepto de desarrollo local, que es parte de los temas del programa, ¿no? Hay muchísimo material, abundante material, respecto a desarrollo local. El desarrollo local lo podemos visualizar, sintetizar en 3 nociones básicas. En principio decimos que el desarrollo local está orientado a aquello que es endógeno y no exógeno, es decir, es aquello que parte de las necesidades y considera aspiraciones e intereses de las comunidades locales. Ese es un criterio, un requisito que debe cumplir un proceso de desarrollo para que se lo considere desarrollo local. En relación a las políticas públicas del turismo, el desarrollo local contiene e instrumenta políticas y procesos de gestión que son promocionados, promovidos, movilizados desde las organizaciones estatales locales. El ejemplo más claro de una experiencia de desarrollo local son los municipios, ¿no? Pero también supone aquellas políticas o aquellos procesos de gestión que impulsan por distintos mecanismos las organizaciones de la sociedad civil que habitan el territorio, es decir, las personas nos agrupamos en colectivos de humanos, esos grupos, esos agrupamientos pueden incidir de manera notable en la instrumentación de políticas.
Eso es otro de los requisitos para que un proceso de desarrollo sea considerado de desarrollo local. La tercera referencia que podemos hacer, que es muy fácil de comprender, el desarrollo local es aquello que surge y brota desde abajo, digamos, es decir, de lo local, desde abajo hacia arriba, lo ponemos aquí, para decir que no es una imposición de organismos nacionales e internacionales. Aquí me voy a detener un poquito. Yo les había dicho a ustedes en la clase anterior que en la Patagonia, a partir de 1960, la década del 60, el siglo XX, se empiezan a instrumentar los primeros planes de desarrollo de turismo, como ocurrió en la Argentina. Bueno, una de las críticas que se le pueden hacer a muchos de esos planes, que después tuvieron mucha incidencia en cómo fueron transformadas, configuradas las ciudades, donde arriba el turismo, las ciudades turísticas, fue que no se consideró debidamente las necesidades, los intereses y las aspiraciones de las comunidades locales. Cuando ustedes, vamos a tomar dos referencias de ciudades emblemáticas de la Argentina, es decir, si hubiera que pensar nuevamente Mar del Plata y considerar a la comunidad local que vivía en Mar del Plata a partir de la década del 30, digo a partir de la década del 30, aunque Mar del Plata sobre finales del siglo XIX, como habíamos dicho, ya tenía turismo, si lo hubiésemos considerado el Mar del Plata, los intereses, las aspiraciones de la comunidad local, probablemente Mar del Plata no sería lo que es hoy, con toda esa situación que tiene desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, o podemos trasladarnos a Bariloche, es decir, Bariloche es como les he dicho a ustedes, quizás el centro turístico más complejo de la Argentina. Bueno, cuando ustedes ven fotografías de Bariloche, fundamentalmente los problemas que tiene de tipo ambiental, cómo lo urbano ha invadido el Parque Nacional Nahuel Huapi, bueno, ahí claramente no son experiencias de desarrollo local, la resultante o lo que ha resultado en Mar del Plata y en Bariloche, ¿no? Quizás a partir de una revisión muy crítica de esas experiencias, ha sido distinto la planificación de otro tipo de centros turísticos o destinos turísticos, que ahora no es el tema, pero ustedes lo pueden pensar. Digo, hay centros turísticos, ciudades turísticas que previeron con anticipación el destino de los residuos, por ejemplo, cuestión que en una ciudad como Bariloche, la situación del tratamiento de los residuos domiciliarios, urbanísticos y que genera el turismo, le imprime una problemática muy importante que hasta la fecha no se ha resuelto. O la cuestión de los efluentes cloacales, digamos, para darles un ejemplo, tiene problema Bariloche, como los tienen las grutas, por ejemplo, que son claros ejemplos en los que las previsiones no estuvieron previendo a la altura de la circunstancia los escenarios que venían. Y aquí les comparto una pregunta, es decir, ¿desarrollo local es una oposición al desarrollo nacional? En principio, no. Es decir, se puede tener experiencias de desarrollo local, es posible el desarrollo local en una ciudad destino del turismo o en una región, en consonancia con políticas nacionales. No necesariamente lo local es lo opuesto a lo nacional. Porque esta idea de lo local no se remite solo a una ciudad. Lo local puede ser remitido a una pequeña comunidad rural o a una serie de ciudades turísticas que son próximas. Es decir, lo local refiere a estas tres cuestiones que les planteaba antes, que es cómo se conciben las decisiones que se toman sobre los habitantes y sobre el territorio. ¿Cómo estudiamos los impactos del turismo antes de compartir un primer concepto? Esto es muy importante porque es una pregunta de evaluación, es decir, los impactos del turismo se estudian a partir de dimensiones de análisis, es decir, las separamos en 4 grandes dimensiones de análisis, entendiendo que el ambiente refiere al todo, es decir, ambiente suele relacionárselo exclusivamente con lo físico, es decir, lo social también forma parte del ambiente, lo económico y lo cultural. Entonces, las 4 dimensiones que nosotros sugerimos, digamos, para analizar los impactos del turismo son la dimensión física o lo físico, lo económico, lo social y lo cultural. Lo físico refiere fundamentalmente a los impactos en el medio físico, que muchos de ellos son verificables, digamos, a través de métodos o técnicas que utiliza el sistema científico.
Los impactos más comunes son los impactos sobre el suelo, sobre el agua, sobre el aire, sobre el bosque, y hay otro tipo de impactos. Para mencionarles un ejemplo, digamos, cuando nosotros vemos imágenes de las ciudades que tienen una propuesta de turismo de invierno basada en las prácticas del esquí, generalmente las vemos con todo el manto de nieve cubierto, entonces no vemos los impactos que generan de tipo erosivos, lo que ocurre con los efluentes cuando no hay sistemas de tratamiento, digamos, bueno, los impactos sobre el suelo claramente son de tipo físico, ¿no? Están relacionados a otra dimensión, que son los impactos económicos, ¿m? Que tiene que ver con las consecuencias que generan las relaciones económicas, que refieren a los ingresos, a los gastos, a las fugas de recursos, es decir, que en su mayoría son cuantificables, se pueden estimar, y de hecho vamos a compartir algunos números respecto a cómo el contexto en el mundo impacta en el turismo de Argentina. Luego tenemos la dimensión social, digamos, ¿no? Que incluye una diversidad de cuestiones que algunas están directamente vinculadas con el turismo y otras no, es decir, son consecuencias indirectas del turismo. Pero las transformaciones de lo social aluden a todo aquello que tenga que ver con las relaciones humanas, digamos, con la vida no solo de los habitantes de una ciudad turística, sino de los que vienen a la ciudad turística, como vamos a ver después en el concepto. Y después tenemos el complejo campo, digamos, de lo cultural como una dimensión amplísima, que justamente la dimensión de lo cultural en los impactos del turismo refiere a los cambios culturales que genera el turismo, a esta dimensión de lo simbólico, al universo de las significaciones, es decir, hoy en el mundo, en algunos lugares, les puedo citar por ejemplo Venecia, que es un lugar muy emblemático del turismo en el mundo, la presencia del turismo de carácter masivo genera divisiones entre las propias comunidades locales, es decir, entre aquellos que tienen una intensa actividad económica con el turismo que ingresa a Venecia, respecto de aquellos que eligieron Venecia para el buen vivir, digamos, como dijimos antes. Esto también ocurre en destinos turísticos más cercanos, como por ejemplo en Villa Pegüeña, donde tradicionalmente toda la zona del lago Aluminé la ocupaba la comunidad mapuche. Bueno, hay grupos o familias de la comunidad mapuche que viven del turismo, en el sentido que prestan algún tipo de actividad. De hecho se maneja el parque de nieve Batea Huida, que es donde van a esquiar prioritariamente habitantes de la Argentina, digamos, de Patagonia y de Buenos Aires. Bueno, ahí hay, en aquellos grupos familiares de la comunidad mapuche que no participan de manera directa, hay una serie de conflictos, digamos, que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Con lo social y con lo cultural. En general, todas las ciudades turísticas y destinos turísticos de la Argentina y del mundo tienen estas cuatro dimensiones, es decir, están siempre interactuando estas cuatro dimensiones a la hora de hablar de los impactos del turismo, que tienen que ver con que el turismo y los procesos de desarrollo siempre son procesos conflictivos. Aquí les armé una tabla, que me voy a detener un poquito, que es una tabla para que nosotros podamos pensar cómo se comportan las dimensiones y los indicadores, digamos, ¿no? Yo en esta columna tengo las dimensiones que hablamos antes, física, económico, social y cultural, y acá tengo algunos indicadores. Por ejemplo, en lo físico tengo cómo voy a evaluar un impacto físico o un impacto desde el punto de vista de la dimensión física. Bueno, una forma de evaluarlo es estimar cuantitativamente la superficie del suelo degradada por determinadas prácticas, ¿no? O la presencia de contaminación por efluentes cloacales en cuerpos de agua, cantidades, índices. Le voy a dar un ejemplito acá, por ejemplo, cómo un cambio tecnológico en el mundo disminuye impactos hacia algo muy sensible que son los cuerpos de agua. Desde que surgió la tecnología digital del celular y la fotografía, ¿sí? En el mundo y particularmente en la Argentina, llegó la tecnología del celular como el que tienen ustedes, que saca fotos, algunos casos mejores que las que sacaban las antiguas cámaras de foto. En caso de Bariloche se disminuyó la contaminación por revelado de rollos fotográficos. Pareciera una cuestión menor, pero en algún momento en la ciudad de Bariloche, fundamentalmente por el turismo estudiantil, habían no menos de 6 o 7 casas de revelado de fotos por cuadra.
por una característica o por una tendencia del tipo de turismo, del turismo estudiantil, el turismo estudiantil revelaba la fotografía antes de irse de la ciudad de destino, que es Bariloche. Bueno, la tecnología del celular genera un tipo de impacto, porque es tecnología que es muy difícil como toda la tecnología informática, digamos, son residuos que son muy difíciles una vez que no tienen utilidad, deshacerse de ellos. Bueno, estos son dos tipos de impactos concretamente desde el punto de vista físico. Acá les mencioné en esta columna cuáles son las instituciones que regulan este tipo o que estudian este tipo de impactos. La más importante, no la única en la Argentina, por ejemplo, es Parques Nacionales. En todas las ciudades turísticas de la Patagonia, donde interviene o donde está Parques Nacionales presentes, generalmente este tipo de indicadores los detecta Parque o los detecta alguna organización de la sociedad civil, y la que actúa como poder de policía, como poder político para, para resolverlo, es una institución pública que es Parques Nacionales. Si vamos a la dimensión económica, les repito lo que habíamos dicho, es decir, cantidad de turistas arribados a un destino, volumen estimado de ingresos económicos por el turismo en una ciudad o cantidad de divisas generadas, es un tipo de indicador económico, es cuantitativo, y hay dos organismos en la Argentina que estudian estos indicadores. Uno es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que en general es el que establece, es un organismo estatal que establece el costo de vida, el costo de la canasta familiar y demás, y otro es el organismo del Ministerio de Turismo, ¿no? En el caso del turismo internacional. Desde el punto de vista de la dimensión social, tenemos, por ejemplo, indicadores muy importantes para evaluar los niveles de desarrollo del turismo, que son los empleos que genera el turismo. Es decir, a nosotros no nos sirve conocer la cantidad solamente de empleo, sino la calidad de los empleos. Es decir, si en una ciudad turística los empleos mayoritariamente son de personas que no habitan esa ciudad, los impactos no son positivos, son impactos negativos porque de algún modo prorrogan o corren quitan posibilidades a la comunidad local de emplearse y de tener un ingreso, y además finalizada la temporada, todos esos recursos que se generaron no quedan en la localidad. ¿Cuál es la institución que interviene habitualmente? Son los municipios, fundamentalmente lo que llamamos municipios turísticos. Y vamos a la dimensión cultural o de lo cultural. Los indicadores más importantes, que son de tipo cualitativo, son las manifestaciones de rechazo a la presencia del turismo en una ciudad. Las manifestaciones de rechazo, como les dije antes, están en todo el mundo, digamos. Hay comunidades que esperan ansiosamente la presencia del turismo, y hay comunidades que, dadas los impactos negativos del turismo, plantean mayor control, mayor regulaciones, y en muchos casos preferirían no tener más turismo. Otro indicador que es muy común son lo que llamamos alteraciones de espacio en el espacio turístico, es decir, la superposición de los lugares urbanos o de los lugares que se utilizan en el turismo entre residentes y turistas. Esto ocurre en todas las ciudades, digamos. Es decir, una ciudad cuando ingresa el turismo en una alta temporada, lo que primero ocurre es el cambio del ritmo de la ciudad. Entonces hay espacios que los ocupan habitualmente los habitantes del lugar, digamos, valga la redundancia, y que cuando esos habitantes van a hacer uso de ese espacio, que puede ser espacio público o espacios productivos, se encuentran con turistas, digamos, ¿no? Y muchas veces los impactos dependen del tipo de turismo. ¿Qué podemos acordar nosotros hoy que son o que entendemos por repercusiones del turismo? Bueno, yo les comparto este concepto que elaboré para que lo tengan, para que lo piensen, pero no es el único, en los textos hay otros. Para mí las repercusiones son las transformaciones de tipo físico, social, económico y cultural que genera el turismo en las sociedades y en los territorios destinos de los desplazamientos, ¿no? Pero también las repercusiones son en las regiones o ciudades de las que procede el turismo. Es decir, hay algunos textos que plantean que las repercusiones son exclusivamente en el territorio donde acontece lo turístico. Pero las repercusiones del turismo tienen como un efecto de rebote, digamos, es decir, el turismo genera otro tipo de repercusiones
en aquellos grupos o en aquellos flujos o sectores, digamos, que viajan a un destino turístico. ¿Cuál es de las que les puedo decir una de esas repercusiones? Es lo que es la idea o el deseo de retornar a la ciudad o al destino que fue visitado para habitarlo más tiempo, es decir, lo que conocemos nosotros como el deseo de tener una segunda residencia. Es decir, en muchas ciudades, no solo en la Argentina y en el mundo, lo que suele ocurrir que un sector del turismo que tiene un alto poder adquisitivo, lo que hace en algún momento dado es comprar un espacio de tierra, digamos, en esa ciudad o en esa localidad o en ese destino y construye su propia vivienda para tener periodos de vacaciones más largos. Por lo tanto, podemos decir que una consecuencia secundaria del turismo en un destino es el incremento de población que originalmente no era del lugar y que requiere nuevos servicios, digamos, ¿no? En toda la Patagonia encontramos experiencias de este tipo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pensamos en un concepto que nos plantea una idea de ida y vuelta? Porque hay una influencia mutua, es decir, podemos decir que la visita de los turistas y las turistas a una comunidad local afectan a los residentes de la comunidad local, pero la localidad local afecta a quienes los visitan, en muchos sentidos, en intercambio de conocimientos, en intercambio de valores, en vínculos nuevos, digamos, ¿no? Entonces no podemos ver solamente la idea de los impactos como lo que ocurre en términos de causa-efecto. Hay una mirada un poco más unidireccional en el sentido que es una influencia mutua, ¿no? Esas transformaciones o cambios se generan tanto en las comunidades locales como en los grupos que visitan el turismo para experiencia turística, y esas tiene como dos dimensiones, es decir, hay un intercambio que tiene que ver con la idea de consumo que alcanzamos a compartir en la primera clase presencial, es decir, los procesos de consumo tienen un nivel o una dimensión material que es concreto, que es visible, pero también es simbólico, es decir, es el sentido que se le atribuye a esa relación que hay entre el que llega y el que está, sea porque el que está trabaja en un emprendimiento turístico o porque el que está esperando la visita del turismo para poder mejorar sus condiciones de existencia, digamos. Siempre hay un ida y vuelta. Esto lo había comentado antes, es decir, hay intercambio de valores, es decir, muchas ciudades de la Patagonia principalmente, de la costa atlántica, generan un impacto en quienes las visitan, en el sentido que sectores sociales se plantean que es posible en esos espacios turísticos tener una mejor situación de vida, aunque no sea permanente, aunque la migración definitiva dure algunos años, pero digamos, este es un impacto que no es menor a atender en el turismo, porque muchas de las ciudades y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después, de cuáles son los escenarios del turismo y esta situación que se vive hoy en el mundo, esto tiene mucho que ver con el valor que se le da al turismo en el mundo, no solo en la Argentina, que crece a una tasa superior del 6% por año. Es decir, para que ustedes tengan una pequeña idea, es decir, de más de los 6.000 millones de personas que viven en el mundo, se estima que más de un cuarto hace turismo, es decir, estamos hablando de aproximadamente 1.500 millones de personas en el mundo que hacen turismo, lo cual todavía en el mundo no llega a que la mitad de la población haga turismo, pero fíjense, si tiene tantos impactos el turismo, con solo un cuarto de la sociedad que lo hace, imagínense lo que sería si una política de control, de regulación y de gestión y planificación se tornara más masivo el turismo. Esto está muy relacionado a un concepto que hoy no lo vamos a desarrollar más que lo que vamos a decir ahora, que es el concepto de globalización, es decir, la globalización, en un concepto, hay muchos conceptos, pero lo podemos entender como un proceso de internalización de relaciones que supone transformaciones sociales, económicas, tecnológicas, territoriales y culturales. Hay quienes piensan, algunos autores que piensan que la globalización en el mundo vino ya a partir de 1600, hay otros que creen
que es cuando cesa el mundo bipolar, digamos, es decir, los países estrictamente que estaban dentro del sistema capitalista y los países que estaban en el sistema comunista, es decir, muchos creen que al caer el muro de Berlín, digamos, y al finalizar el proceso de la unidad, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es ahí donde se intensifica el proceso de globalización. Más allá de esa discusión, está claro que nosotros vivimos, y esta situación de pandemia de hoy demuestra claramente las consecuencias de un proceso de globalización del cual ustedes leyeron, entre otros, a dos autores como Dachar y Burni, que tienen una mirada muy crítica sobre el proceso de globalización, ¿no? Entonces, el proceso de globalización significa esto, es decir, internalización de relaciones, pero también internalización de valores, ¿no? Es decir, que nosotros terminemos la clase de hoy y podamos, a través de la conectividad que nos da la tecnología de comunicación, Internet y todos los medios que contamos, y podamos ver qué está pasando en el mundo, bueno, eso es un claro ejemplo de lo que significa un mundo expuesto y naciones expuestas a un proceso de globalización que ha sido intensificado. ¿Qué va a pasar a partir de esta situación? Post pandemia es toda una pregunta, no quiere decir que la globalización no va a continuar, pero es muy probable que algunas de las políticas públicas, los estados o las naciones, las aplican más en un sentido de preservación de su economía y fundamentalmente de su economía interna, ¿no? En ese sentido hay una importante conexión entre la noción de espacio turístico, que en general lo importante en el concepto de espacio turístico es que ustedes no lo interpreten solamente como un espacio físico, es decir, el espacio turístico no es solo donde se realizan las actividades, sino que el espacio físico es también un espacio de representación, es decir, tiene que ver con imaginarios, tiene que ver con esto que decíamos antes, con significaciones. Es decir, el espacio turístico es un área natural, pero es mucho más que un área natural. Un espacio turístico es el área céntrica de una ciudad con su feria, con su cultura, con lo que se muestra, pero es mucho más que eso, es decir, es eh, lo que eso genera en los grupos que la visitan, ¿no? Que son cuestiones mucho más complejas que pensar en evaluar, bueno, la cantidad de personas que están en un lugar. Bueno, hay que evaluar las cantidades de personas, pero fundamentalmente hay que evaluar las significaciones que esas personas le dan a esos espacios, ¿no? Con esto quiero decirle que el espacio turístico, más que ser un espacio físico, es un espacio de representación social, ¿no? Los procesos turísticos o del desarrollo turístico son procesos conflictivos. No hay proceso de desarrollo que no tenga el conflicto, ¿sí? Entonces, a partir de esta afirmación que todo proceso de desarrollo es conflictivo, tenemos que pensar cómo interviene uno de esos instrumentos que es la gestión pública del turismo, ¿no? Aquí nos aparece algo que es muy importante, que es, así como el enfoque sistémico a nosotros nos permite construir un modelo referencial de lo que está pasando en un momento dado, en un periodo dado, ¿no? En términos de esas relaciones y esos supuestos que se dan, complementándolo con la mirada histórica, no siempre el enfoque sistémico, la mayoría de las veces, no nos permite ver el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque entre sus supuestos está el supuesto de armonía, de relaciones entre los distintos actores, de procesos de comunicación que son muy fluidos. Bueno, no siempre esto ocurre en el turismo, ¿no? Entonces, ¿qué es conflicto? En términos generales, el conflicto es una contraposición de intereses, ¿no? Es decir, en un conflicto no se da el supuesto de la armonía, se da el supuesto de una tensión. Es decir, para dar un ejemplo, un grupo tiene que sentarse a hacer un trabajo práctico y ese proceso es un proceso de conflicto, es decir, porque hay tensiones, cómo se distribuyen tareas, quién hace esto, quién hace lo otro, digamos. Siempre, todas las relaciones humanas suponen conflicto, ¿no? Y la idea de conflicto no es pelea, no es esa la tradicional idea de conflicto, sino de contraposición de intereses, de tensiones, que se pueden resolver a partir del diálogo, a partir de la reflexión, a partir de establecer acuerdos, ¿no? Algunos conflictos en el turismo son de carácter social,
como dije antes, es decir, hay comunidades que están esperando ansiosamente que venga el turismo, sectores de la comunidad, y hay sectores de la comunidad que no quieren que venga el turismo, es decir, que al ingreso del turismo empieza a modificarse su vida cotidiana. Hay conflictos que son económicos, alrededor de la distribución de la renta que genera el turismo, ¿sí? Hay procesos de concentración de la economía en el turismo. Un conflicto que es claramente económico, que es de las ciudades de la Patagonia, particularmente Bariloche, es todos los servicios que no se encuentran habilitados. Cuando ustedes ingresan a una ciudad o ven fotos, alquilo departamento, bueno, este es un conflicto económico. ¿Por qué? Porque hay un sector que no está habilitado, que está ofreciendo alojamiento, y el que está al lado, que está ofreciendo alojamiento, que tiene que pagar los impuestos, las habilitaciones, ve que tiene vacío y el de al lado está ocupado. Bueno, esto genera un conflicto, es una contraposición de intereses. Otro tipo de conflictos son los jurisdiccionales, que tienen que ver con quienes tienen las atribuciones o las posibilidades de tomar decisión sobre los territorios. El territorio es uno, pero adentro del territorio hay territorios, ¿no? El territorio turístico. El territorio turístico a la vez está en un territorio que no siempre tiene un uso turístico. Bueno, estos conflictos, que, por ejemplo, si ustedes ven acá, esto que les estoy mostrando ahora, es un corte. Acá está San Martín de los Andes, ¿sí? Y acá está Villa Langostura. Este recorrido que ustedes están viendo acá es lo que se llama la Ruta de los Siete Lagos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que todo el movimiento turístico que se genera aquí, donde está San Martín de los Andes, tiene regulaciones de tipo nacional, regulaciones de tipo provincial y regulaciones de tipo municipal. Todo lo que ven ustedes acá es Parque Nacional Lanín, es decir, es una institución nacional, ¿no? Y acá tiene el municipio. Bueno, el municipio ejerce jurisdicción sobre el ejido municipal. Sobre todo lo que ocurre acá, que es visitado y vienen fundamentalmente el turismo de verano, viene por lo que ofrece el Parque Nacional Lanín, ¿sí? que se extiende, este, que se extiende por parte de todo este circuito. Bueno, entonces fíjense que una misma práctica turística, porque el turista, las turistas que están acá, realizan prácticas en todo este espacio, pero este espacio está regulado por lo menos 3 ámbitos distintos, ¿no? Como dije, el municipio, la provincia de Neuquén y la jurisdicción nacional, que es Parques Nacionales. Es decir, Parques Nacionales es quien regula los usos que tiene su área natural, pero quien regula lo que ocurre en el lago es la Prefectura Naval Argentina. Es decir, es muy importante que consideremos lo jurisdiccional en los conflictos que genera el desarrollo del turismo. ¿Cómo los abordamos, digamos? ¿Cómo podemos abordar estos conflictos, los impactos que hablamos antes? Bueno, hay 3 instrumentos de la política turística que son la investigación, la planificación y la gestión, ¿no? Vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿no? Si yo quiero estudiar los impactos que tengo en el área natural Parque Nacional Lanín, bueno, los instrumentos para estudiarlo son de la investigación. Es decir, tengo que hacer entrevistas, observaciones, análisis de laboratorio. ¿Cómo voy a intervenir para resolver los problemas que tiene un parque nacional? A través de la planificación del turismo, que es otro instrumento de la política. ¿Cómo voy a sostener de manera constante, permanente y en el tiempo lo que defina como proceso de planificación? Es a través de la gestión pública? Es decir, ¿quién gestiona este área? La Administración Nacional de Parques Nacionales, específicamente el parque o la Intendencia del Parque Nacional Lanín, ¿no? Por otro lado, ustedes acá tienen y pueden ver lo que es el ejemplo de una zona turística. Esto es una zona turística, es decir, el turismo ingresa por acá, circula por acá, pero también el turismo ingresa por acá, es decir, ustedes, por acá vendría, por acá, digamos, se arriba desde la ciudad de Neuquén. Este es un camino que va a la Villa Traful. La Villa Traful está conectada con el circuito de Siete Lagos, y esto está conectado con Villa Langostura, ¿no? Y todo esto está conectado hacia el sur con Bariloche, que es fundamentalmente para el turismo que arriba, de medio de transporte aéreo, ingresa con una orientación sur-norte. Todo el turismo regional, nacional, ingresa por esta ruta y por esta ruta. Entonces acá tienen una zona turística que a la vez tiene circuitos turísticos. Este es un circuito turístico y este es otro circuito turístico, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar
a conceptualizar los instrumentos de la política. Lo primero que les quería compartir es un ejemplo para poder comentar lo anterior, que tiene que ver con algo que nosotros vemos todas las tardes, noches en los medios, ¿no? Donde vemos al infectólogo Suez o al infectólogo Kahn en una entrevista sobre lo que va ocurriendo en Argentina con la pandemia. Bueno, en la Argentina la ciencia, entendida como la labor de las y los científicos, es la que más ha contribuido en salvar miles de vidas, ¿no? Es decir, si quienes tienen la representación de la gestión pública, es decir, el presidente, el ministro de Salud, no hubiera atendido las recomendaciones de las científicas y los científicos, probablemente nosotros estaríamos como Brasil o como Chile. Bueno, afortunadamente no estamos, nos pesa mucho todavía esta situación, pero podemos decir que en comparación a lo que está pasando en Brasil, en Chile, en Estados Unidos y lo que pasó en Europa, seguimos encerrados y estudiando de esta manera y aprendiendo de esta manera, pero acá ustedes ven un claro ejemplo de por qué hay un aporte de la ciencia a la toma de decisiones políticas, ¿no? Entonces nos permite compartir el primer concepto. ¿Qué entendemos por investigación? La investigación es un proceso reflexivo, crítico, sistemático, que se basa en procedimientos científicos con el objeto de construir conocimientos. Es decir, el objetivo de la investigación científica es construir conocimientos, es contrastar lo que podemos saber de los saberes populares, generales, con lo que efectivamente nos aporta la ciencia, digamos, ¿no? Las distintas ciencias. Bueno, esto en este contexto del mundo hoy es muy importante porque ustedes saben que incluso respecto a la cuestión del COVID-2019, hasta dentro del mismo campo de la científica y los científicos hay diferentes opiniones, ¿no es cierto? Pero bueno, este es un concepto para definir en términos genéricos qué es la investigación. En cambio, la planificación, si bien es un proceso reflexivo, crítico y sistemático, que se basa en un análisis del pasado y del presente, que lo podemos definir como un diagnóstico, es decir, cómo estamos hoy, ¿no? Se identifica problemas y escenarios posibles, ¿no? ¿Qué son los escenarios posibles? ¿Qué va a ocurrir si se interviene de una manera o se interviene de otra manera? O si no se interviene, o si se omite intervenir. Bueno, a eso le llamamos pronóstico. A ver, les voy a dar un ejemplo. Así como nosotros tenemos el pronóstico meteorológico, digamos, bueno, es la idea de los escenarios posibles, decían hace 48 horas que en la ciudad de Neuquén iba a ser frío. Bueno, es eso. Un escenario posible es que la disminución de la temperatura nos iba a afectar en estos días. Es decir, ¿para qué se identifican problemas? Bueno, con el objeto de proponer modos de intervención orientados a transformar la realidad que estamos estudiando. Es decir, no se puede concebir un proceso de planificación para que la realidad que diagnosticamos como problemática siga igual, digamos, ¿no? Y por último, este es un concepto que les repito, que lo vimos la clase pasada, que es de administración, que es un proceso que se sustenta en teorías, en concepciones, que ya dijimos que diferencia había, normativas y formas de procedimiento, orientados a tomar decisiones y ejecutarlas en el ámbito de una determinada organización o de un territorio, basado en racionalidad política y eficiencia en determinado contexto espacio-temporal. Es decir, los procesos de gestión y administración tienen un tiempo acotado, o una temporalidad y una especialidad. ¿Cuál es la característica que tiene el turismo, digamos, en Argentina especialmente, pero en otros lugares del mundo? El turismo se gestiona desde el ámbito público y desde las organizaciones privadas. Es decir, en algunas regiones, como la Patagonia, por ejemplo, existe el ente Patagonia Turismo, o Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Langostura, todos tienen entes intermedios que participan, en los que se participa y se representa una parte del sector político público y una parte del sector privado. Después vamos a ver algunos ejemplos concretos de hoy de esto, ¿no? Por ejemplo, hay un ámbito público y privado en la provincia de Neuquén que va a regular las prácticas turísticas en el contexto de la pandemia. Fíjense cómo producto de esa interacción establecen tres fases, vuelve a tener
relevancia el uso de la palabra fase, ¿no? Entonces plantean 3 fases o 3 pasos hacia lograr que nuevamente se restablezca una normalidad en el turismo, que es muy probable que este año no ocurra. Entonces la primera fase es para recrear el turismo, serán las salidas recreativas y paseos de fin de semana dentro de cada localidad o en las localidades vecinas. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy probable que quienes habitan la ciudad de Neuquén puedan ir a Marimenuco, puedan ir al Chocón, ¿no? Los que están en Villa Langostura probablemente no los van a dejar ir a Bariloche, porque Villa Langostura recién hoy todavía está en estudio un caso, pero Bariloche es una ciudad que está muy afectada por la pandemia, entonces esto, como son 2 jurisdicciones provinciales distintas, es muy probable que los angosturenses o los Villa Langostura reciban algún turismo de la ciudad de Neuquén, pero 0 turismo de Chile, que está ahí, después vamos a retomarlo, digamos, decir, Villa Langostura y Bariloche reciben un turismo de Chile, que mientras Chile siga manejando la situación de la pandemia como lo está haciendo hoy, es muy improbable que por lo menos de acá hasta fines de noviembre pueda ingresar turismo de Chile a la región patagónica y de la Argentina. Y ni hablar de Brasil. Luego se prevé avanzar dentro de microregiones en los que se divide la provincia, es decir, en el sur eso implica la circulación acotada entre Villa Langostura, Traful, Pegüeña y Junín de los Andes, San Martín de los Andes, es decir, ¿qué puede pasar? Que población de San Martín de los Andes quiera ir a Villa Pegüeña, bueno, lo va a tener permitido con controles estrictos, digamos, y evitando aglomeración. La tercera, que va a ser más de mediano plazo, este ente se llama la Mesa Turística, que aquí está el nombre, ¿sí? Es un ente mixto de privado, podría empezar entre el norte y el sur o entre el este y el oeste, es decir, la promoción de corredores a través de paquetes que vendan las agencias. Sería una etapa más comercial, es decir, es como que estas 3 fases es turismo en Neuquén para los neuquinos y las neuquinas, digamos, ¿no? Pero esto claramente, si esto se cumple, es un ejemplo donde es la ciencia, a través de la investigación, la que señala el camino a seguir, las estrategias de las que hablábamos el otro día, y es la gestión, o la gestión pública, la gestión mixta del desarrollo del turismo, la que lo va a administrar. ¿Qué es lo que nos puede pasar para esta pregunta que me hacía el otro día un estudiante? Profe, ¿qué va a pasar? Bueno, en el turismo la primera cuestión que tenemos que ver es que va a pasar, aquí no parecen como pares antagónicos, digamos, es aglomeración versus distanciamiento físico, es decir, cuando nosotros hablamos de prácticas turísticas, ¿no? Porque el turismo es una práctica social que se configura como práctica turística, lo que va a pasar es esto que ven ustedes aquí es Japón, ¿eh? Bueno, Japón hace una semana, como política pública, promovió un plan que lo va a incorporar, lo va a introducir en el turismo, es que paga prácticamente la mitad del viaje. Es decir, mientras nosotros antes de la pandemia pagábamos para viajar, en Japón el Estado va a pagar una parte para que la gente viaje. Ahora ustedes vean lo que significa una ciudad de Japón, digamos lo que es Japón, lo que significa la improbabilidad de aglomerarse en este espacio que es un espacio turístico, ¿no? Este es un espacio turístico, a pesar de que está, así como lo ven ustedes, cargado de propaganda, de información, de luces, de tecnología, es un espacio absolutamente construido por la mano del hombre y la mujer. Tenemos otros espacios acá. Estos son espacios claramente de la Patagonia, esto es una caminata, ¿no? Que es una actividad y una práctica turística que se puede realizar porque prevé desplazamiento físico, no porque estos dos van distantes, sino porque es una actividad que se puede controlar, que se puede regular, o la actividad de kayak o de embarcaciones, que es la que ustedes ven habitualmente sobre el río Limay en Río Grande. Bueno, uno de los escenarios importantes que se vendría, según mi opinión, es definir cuáles son las prácticas que significan aglomeración respecto de las prácticas que pueden preservar distanciamiento físico. Y acá me voy a detener un poquito. Así como aquí esta pareja, porque es una señorita y un señor, están navegando con un kayak, en este cuerpo de agua,
que se lo ve muy bien ambientalmente, como ustedes pueden corroborarlo por la imagen, y esto es Patagonia, también se realiza una práctica que es la práctica de pesca deportiva con mosca, ¿sí? De la cual vamos a hablar un poquito, lo voy a retomar en un ratito, porque la práctica de la pesca, por ejemplo, ya se está autorizando en provincias que no tienen una situación compleja con el COVID, porque son entre los valores que le atribuye como un indicador cualitativo, le diría, el, el pescador o la pescadora, es el gusto por la soledad, si quiere estar solo acá, no quiere tener aglomeración. Otras consecuencias, como escenarios posibles, son cómo se van a modificar algunos servicios turísticos. Vean que esto ya está ocurriendo en el mundo, es decir, en las estructuras de prestación de servicio, esto es un hotel, como lo ven ahí, de 4 estrellas, ¿sí? Es decir, los hoteles, la máxima categoría de un hotel es 5 estrellas, en este hotel de 4 estrellas, el personal ya está en una situación de utilización de protocolo de bioseguridad, que es la utilización del tapabocas obligatorio, que usamos nosotros también. O pueden ver esto, que es lo que aparece en la entrada, es decir, prohibido el ingreso al hotel sin protector facial, es decir, lo que te pasa hoy en cualquier comercio de la ciudad donde vas a comprar. Es decir, no va a haber turismo en los próximos días, en los próximos meses, sin protocolos. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque además las ciudades van a querer esperar el verano, que es una estacionalidad cálida, o una estación cálida, para no tener mucha presencia de casos y no generar la disminución de las probabilidades de visitas, ¿no es cierto? Es decir, si las grutas, por ejemplo, que en este momento no es noticia como Bariloche por el COVID-19, se mantiene, ¿qué dice uno? Es altamente probable que una familia elija ir a las grutas antes que ir a Bariloche. Esta es una frase de la que me hago cargo yo. Ojalá no sea cierta, ojalá no pase nada en noviembre, pero este es mi escenario posible, sería este. Es altamente probable que aquellos destinos que hoy están manejando bien la crisis de pandemia COVID-19 tengan más visitas de turismo que aquellos que quedan en la memoria reciente como ciudades con una problemática y con una crisis muy cierta, por ejemplo Brasil. Entonces acá vamos a ver ahora otro tipo de indicadores a partir de este escenario que planteo yo, que es que los países que se caracterizan por un predominio del turismo interno tienen mejores condiciones que aquellos que reciben turismo internacional. Algunos datos de la Argentina. Para el año, miren, para el año 2018, que está acá, el turismo significó un déficit de 5.000 millones de pesos. Es decir, ese año la Argentina generó aproximadamente, que está acá abajo, más de 10.000 millones de dólares de producto de los servicios que exportó y la producción que exportó, pero nosotros tuvimos un rol de mercado emisor, es decir, hubo mucho viaje al exterior, con lo cual en el saldo nosotros nos quedó, o por el turismo, digamos, el saldo desfavorable implicó 5.000 millones eh, en el superávit comercial. El otro día me lo preguntaba un estudiante, claro, esto tiene que ver con el valor de la moneda y con que en aquellos años no había regulaciones como aplicación de un impuesto a los viajes al exterior, que generó mucha molestia, pero que fue claramente una política pública, ¿no? Es decir, para que ustedes vean y lo comparen, este valor de 5.000 millones de dólares es un poco más de lo que se estima recaudar en la Argentina del año 2020 si se aplicara ese impuesto transitorio a la concentración de la riqueza, que es un proyecto que divide la opinión, que si bien tiene el 80% de la opinión favorable de la sociedad en que hay que obtener recursos en esta situación y que tienen que venir de los que más tienen, bueno, es aproximadamente 5.000 millones de pesos lo que se obtendría, perdón, y esto estamos hablando de dólares, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos sostener esta afirmación del turismo interno? ¿Qué pasará con el turismo internacional? Vean lo que muestra este cuadro, que es confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo,
de la Dirección de Estadísticas Básicas. Esto es lo que ingresa a la Argentina para el año 2019. Es decir, en la Argentina en el año 19, el 23% de los que vinieron proceden de Europa. Problemón. Tiene un problema grave con la pandemia COVID-19. El 23%, en segundo lugar, es de Brasil. Coincidirán conmigo que es un problema. Después tenemos el resto de América. Estados Unidos y Canadá representan prácticamente un 15%. El resto del mundo el 7,5%. En esto del resto del mundo está China, ¿sí? Chile el 7%, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Fíjense que si yo tomo estos 4, que son los que más valor tienen, la probabilidad que en el 2021 nosotros recibamos europeos, brasileros y norteamericanos es baja, ¿sí? En principio, para una práctica que les mencioné antes, que es el turismo de pesca deportiva con mosca, los que principalmente vienen son de Estados Unidos. Es decir, nosotros hicimos un estudio hace 2 o 3 años y el norteamericano, como les dije el otro día, tiene un promedio de gasto turístico diario de aproximadamente 28.000 pesos. Esto estamos hablando de datos de hace 3 años, 28.000 pesos. Les comenté a ustedes que un pescador de Buenos Aires o de Neuquén, ¿sí? Su promedio de gasto entra prácticamente 5 veces en lo que gasta un norteamericano. Bueno, si Estados Unidos sigue teniendo esta situación, hay toda una pregunta acá, a ver si en noviembre, cuando se habilite la pesca deportiva con mosca, el Estado Nacional va a aceptar que vengan norteamericanos. Hace una semana Japón dijo, no vamos a recibir a visitantes de estos países, y nos incluyó a los argentinos, a pesar de que se viene manejando bien la situación de la crisis de COVID-19, Japón acaba de definir que no va a recibir argentinos, entre otros países, ¿no? Bueno, y después acá tienen otros datos que se los dejo en la filmina, este proceso que vimos antes, es decir, que vimos antes, me refiero al déficit del año, al déficit favorable, o digamos, al perjuicio que generó en el año 2019 en 5.000 millones de dólares, se empezó a revertir en el 2019. Fíjense que los turistas extranjeros que arribaron al país en 2019 aumentaron en un 11% respecto al año anterior. Es decir, probablemente vinieron más extranjeros y a la vez viajaron menos argentinos. Es decir, ¿por qué? Porque en el 2019 ya se aplicó un impuesto a los consumos de argentinos en el exterior, lo cual encareció los viajes. Y esto hizo que quienes vieron que se les encarecía el viaje, sea por el impuesto o por los consumos que se les tornaba más caro, decidieron destinos argentinos o pasear en la Argentina, ¿no? Bueno, esto es datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Ahí también ustedes tienen en el último párrafo algunos datos que no vienen, es para que los tengan en el material cuando los publiquemos en la PEDCO. Algunos escenarios posibles para reflexionar respecto al turismo de la crisis que genera la pandemia. Ya les había dicho este escenario, que es que los que tienen mayoritariamente turismo interno van a tener mejores condiciones de lenta recuperación respecto a los que reciben turismo internacional. ¿Qué pasa en Europa? En Europa el intercambio de turismo es fundamentalmente entre países de Europa, ¿no? Imagínense que en Venecia, para tomar un ejemplo, ingresan aproximadamente 30 millones de personas por año. Italia ingresan más de 80 millones por año, de los cuales un porcentaje de esos millones que ingresaban a Italia, acá en Europa, eran chinos, es decir, lo que se llama el mercado en ascenso emergente. El mercado turístico asiático principalmente son las chinas y los chinos los que viajan, que elegían Italia, priorizando respecto de otros países como España, por ejemplo. Bueno, Europa tiene este problema, es decir, que su dinámica, sus flujos turísticos son principalmente internacionales. Primero por las características que tiene esa región, es decir, que vos podés andar en 3 días en 2 países o en una semana en 4 países, ¿no? Entonces el contexto para Europa, según mi humilde opinión, es complicado, es complicado. De hecho, España está armando algo parecido a lo que vimos antes, que es un programa de turismo nacional, es decir, España para los españoles. Por otro lado, les recuerdo que en Francia, que habían logrado
pasar la situación de mayor pico de crisis, habilitaron las instancias de educación y hace unos días tuvieron que cerrar más de 70 colegios porque otra vez empezó a haber contagio. Entonces, eso también son indicadores para nosotros de que la situación no está para nada aliviando lo que pasa en otro lado del mundo. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina les puedo decir que tenemos números generales, digamos, que son del Ministerio de Turismo, de 100 turistas que viajan, 80 son argentinos por Argentina, ¿no? Con lo cual, el escenario de Argentina puede ser mejor que el de Europa. ¿Por qué? Primero que es un territorio extensísimo, lo que pasa es que tenemos poca población respecto a Europa. Pero el escenario podría ser mejor porque Argentina es fundamentalmente las ciudades y centros turísticos viven del turismo interno. Es decir, Mar del Plata prácticamente es prácticamente muy mínima la cantidad de turismo internacional que tiene. En Bariloche es distinto, en Patagonia es distinto, que es lo que pasamos ahora, porque mayoritariamente los flujos turísticos son de la Argentina, son nacionales, son regionales, es decir, países limítrofes como Chile, y el turismo internacional es importante, pero tiene una característica, el turismo internacional que arriba la Patagonia, que no se desplaza en grandes grupos, digamos, más bien todo lo contrario. Es decir, que en verano, por ejemplo, la presencia fundamentalmente de los grupos de turismo internacional europeo están entre 1 y 3 personas. Entonces no son grupos que no se podrían manejar. Acá surge una pregunta, ¿qué es lo que se les va a pedir a futuro a un turista? ¿No? Además de tener toda la documentación que exige el derecho internacional y las normas internacionales de control de intercambio entre países, probablemente se les pida una serie de chequeos y de análisis, y eso va a complicar un poco más las cosas, pero también tenemos que comprender que va a permitir que nosotros podamos pensarnos un poco más de una manera más tranquila, ¿no? Entonces, estos son algunos escenarios posibles, ustedes pueden encontrar otros, hay muchísima información, prácticamente todos los días las noticias del mundo y de la Argentina están pensando en la cuestión del turismo, fundamentalmente porque, como les dije en la otra clase, al turismo se le atribuye como práctica la responsabilidad de haber transmitido y desplegado el COVID-19 en el mundo. Yo creo que es así eso, pero en realidad esto es un fenómeno que tiene que ver con una situación natural, que tiene que ver cómo nos manejamos con la naturaleza, cómo nosotros manipulamos como hombres y mujeres, nos creemos que tenemos la posibilidad de dominar la naturaleza, las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre distintos grupos de hombres y mujeres, con distintos grupos de hombres y mujeres, es una relación política, pero las relaciones hombre, mujer, naturaleza no es una relación política, porque la naturaleza no tiene capacidad de razonar, de pensar, ni tiene mecanismos de defensa frente a todos los cambios que hacemos nosotros. Por lo tanto, esto nos requiere a nosotros, o nos invita a una reflexión profunda, porque es increíble o paradójico, pero si hay algo que ha generado el COVID-19 desde el punto de vista positivo, es que ha disminuido notablemente los procesos de contaminación en el mundo por la industria y por el turismo. Primero por la industria, pero también por el turismo. Cuando ustedes ven que hay imágenes de lugares en el mundo donde las plantas y los animales vuelven a recuperarse, es porque nos lleva a una profunda reflexión de que así como estamos y así como estamos haciendo y manejando los recursos naturales, vamos mal, ¿no? Y por último, les quería compartir este pensamiento mío. Nosotros tenemos que tenemos que estar tranquilos, tranquilas, tenemos que tener una idea, una esperanza de que ningún presente es eterno. Esta situación que tenemos de confinamiento, de encierro, de que yo ahora estoy mirando lo que preparé, pero no los puedo mirar a ustedes cara a cara como en el aula, algún día va a cambiar. Yo estoy muy seguro que esta crisis va a cambiar a la humanidad. Ahora, lo que verdaderamente importa es pensar un mundo más justo, con más inclusión, y que en ese pensar, en esa reflexión que podemos hacer, aportemos nuestras experiencias y nuestros saberes para que ello ocurra, ¿no?
porque eso no va a ocurrir naturalmente, no va a haber un mundo más justo y un mejor manejo del mundo y de la vida y del hábitat naturalmente. Así que bueno, gracias por la atención y ahora podemos esperar las preguntas. Sí, Nacho, ¿cómo andás? Había una pregunta. Gisela pregunta en relación a las dimensiones que comentabas de los efectos ambientales en la primera parte de la clase, si se combinan en un solo territorio o en un solo lugar. Entiendo Está que... bien, bueno, vamos con eso. Bueno, Gisela, sí, hay estudios que solo analizan una dimensión, ¿no? Pero en general, en un trabajo de planificación se conjugan las 4 dimensiones, ¿no? Generalmente cuando tiene que intervenir un organismo como Parques Nacionales, porque generalmente interviene cuando lo detectan los técnicos, los guardaparques, o hay denuncias. ¿Qué suele ocurrir? Ocurre que analizan primero el motivo de la denuncia, es decir, el caso de Bariloche, los procesos de contaminación del lago Nahuel Huapi, que es el agua que tomamos acá en Neuquén, en algún sentido, no todas las neuquinos y todos los neuquinos, pero el río Limay es una cuenca que nace en el lago Nahuel Huapi. Cuando hay un proceso de descontrol de la planta de tratamiento de Flente, que es un impacto físico, tiene una repercusión social, porque quienes enseguida empiezan a activar son los grupos de la sociedad civil local, ¿no? No tiene un impacto económico, porque no está demostrado que en Bariloche los 600, 700 mil turistas que vienen al año no vayan porque Bariloche tenga un problema de coyuntura como ¿no? Otra preguntita. Después se sube el power le tengo que hacer una corrección, Carito, antes de mandártelo, que me equivoqué, Bueno, entre cuánto y cualitativo. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, Sí, dale. en el ejemplo Me gusta más esa que, pregunta. bueno, en el ejemplo que habías dado en el PowerPoint, ¿por qué elegiste el corredor de los 7 lagos? Ajá, muy buena pregunta. Elegí eso porque es el primero que está pensando un protocolo. O sea, porque puedo comentarte, por ahí me olvidé, pero puedo comentarte que el protocolo que mostramos al principio de los 3 pasos que se prevé va a tener aplicación en ese corredor, ¿no? No conozco que Chubut esté pensando lo mismo, porque Chubut, como tiene muy pocos casos, Chubut en este momento tiene una situación de la próxima temporada que es el funcionamiento del centro de esquí La Hoya, que mayoritariamente la gente que va ahí a esquiar es de la ciudad, es de Chubut, digamos, ¿no? No sé si lo van a hacer. Podrían hacerlo, ¿no? Que es en Esquel, en la ciudad de Esquel. Pero por eso elegí ese mapa que les permite a ustedes ver, aunque no conozcan 7 lagos, lo pueden ver en foto, hay mucha información sobre 7 lagos, y además porque permite ver los conflictos interjurisdiccionales, ¿no? Sí, ¿qué más preguntas hay? Tengo otra de que en el otro Power que mostraba las imágenes del, no sé si el hotel, el Neuquén Tower Hotel que está en el centro. Sí, Entonces, ¿podemos decir que el servicio básico de la actividad hotelera está oficialmente habilitado? no, no, esa es una imagen de, mm, que yo creo que es antes de la situación ¿cómo te digo?, de aplicación estricta de la prohibición de la actividad económica, en este caso de la hotelería. Pero la puse porque es el futuro que se viene, es decir, ayer yo fui a una farmacia y vi que ya pintaron en el piso de la farmacia los pies con la distancia. Entonces, bueno, es más fácil porque vos te ubicás, porque bueno, es muy difícil que los humanos y las humanas vivamos con normas estrictas, digamos, ¿no? Es decir, no nos acostumbramos a que nos regulen hasta cómo nos tenemos que distanciar. De hecho, ustedes saben que en algunos casos
donde se van relajando. Hoy aparece un nuevo caso en Jujuy, que no tenía problemas de COVID-19, entonces lo que va apareciendo, según mi opinión, que en aquellos lugares donde se empieza a relajar, enseguida aparece un caso, y bueno, y esto es una alarma enseguida, ¿no? Pero probablemente, yo les digo un problema, por ejemplo, si nosotros hoy tenemos que mantener los protocolos que te recomiendan en la Argentina y en el mundo, bueno, una empresa de transporte para hacer Bariloche, Buenos Aires-Bariloche, no puede estar viajando permanentemente con 10 pasajeros, no cierra ningún número. Entonces estas son preguntas que nos vienen a nosotros. ¿Qué va a pasar si el Estado financiará a la empresa, financiará el transporte? Si ocurrirá algo parecido a lo de Japón, que te pagan para que viajes, bueno, yo no lo sé, no estoy tratando de hacer adivinación en esto, estoy tratando de compartir con ustedes algunos escenarios probables en función de los instrumentos teóricos y metodológicos que tenemos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Caro? Tenía el micrófono apagado. Preguntas escritas, no hubo más. Así que bueno, si ya no hay más preguntas, voy a detener la grabación y después... Por ahí, hola, Ahí buenas tiene una tardes. pregunta, Gisela Caro. tiene una pregunta. Gisela. Dale, Gisela. Hola, Nacho. ¿Qué tal? ¿Por qué no te veo y veo un ojo nada más? Ahí está. Porque tengo la cámara. Emilce, yo pensé que era Gisela. Sí. Hoy justamente estaba viendo el noticiero en C5N y le hacían una entrevista al intendente de San Martín de los Andes respecto de qué actitud iban a tomar en cara, digamos, a la temporada de invierno, y ellos decían que apostaban fuertemente a los neuquinos, o sea, lo decía claramente. Sí. Y decían también que no iban a dar por perdida la temporada hasta que, digamos, iban a seguir como si fuera que iba a haber temporada hasta último momento, hasta que se demuestre lo contrario, digamos. O sea, se apuesta fuertemente al turismo regional. Quería aportar eso así como nota de color, que hoy lo pasaban en C5N. Yo por ahí me voy a cortar solo, Milce, pero lo hago como propuesta, que no sé que está Caro conectada. Por ahí podemos armar, antes de cerrar el cursado, porque este tema me parece que hay como interés, podemos armar un foro. Yo me comprometo en un horario que estemos todos y todas de acuerdo, para poder que no sea solo que uno exponga, como en mi caso hoy, sino que podamos intercambiar opiniones con estudiantes, podemos llegar a invitar a algún graduado, podemos armar un foro que nos abra... Sí, me parece bien. Que nos abra con otras preguntas, digamos, ¿no? Lo que sí le quería decir a las y los estudiantes, que tomen muy en cuenta tanto los conceptos que tuvieron con Silvana, como estos conceptos, es decir, ¿qué es desarrollo? Yo voy repitiendo las preguntas, ¿no? ¿Qué es desarrollo local? ¿Cuáles son los instrumentos de la gestión pública del turismo? La investigación, la planificación, la gestión. ¿Cómo se lleva a cabo esta gestión? Es esta pregunta que quedó de la clase anterior. ¿Por qué la gestión materializa la política? Bueno, todos estos conceptos son los conceptos que van a tener una instancia de evaluación, por lo tanto, me parece importante que ahora después vamos a compartir el PowerPoint, pero además está la bibliografía, yo estuve mirando alguna bibliografía, toda la bibliografía va en este sentido, de ponerle la dimensión histórica y ponerle la dimensión histórica a lo que va a pasar con el turismo, es pensar lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Sí, los estudiantes de licenciatura y de guía tienen unos textos que plantean una perspectiva crítica al desarrollo, por ahí que plantea como esta cuestión de, bueno, de pensar el desarrollo desde dónde y en relación a qué. Entonces, por ahí como complemento para que consideren los chicos de esas dos carreras que van a tener una perspectiva diferente, digamos, ¿no? Si vos te referís a, ¿cómo es Yudinas, el autor? ¿El que explicaste? Sí,
Budinas y el otro, ¿cuál era el otro, Emilce? ¿Cómo? El otro que era de perspectiva crítica al desarrollo, uno era Budinas y el otro, eran de autores varios, Claro. Anduesa, profe. Anduesa. Ahí está. Gonzalo dice, en la parte de instrumentos de la política yo no entendí bien sobre investigación, planificación y administración. Bueno, lo voy a repetir, sin PowerPoint. Para poder intervenir en un territorio, es decir, la gestión es cómo se materializa la gestión del territorio, es una materialización de políticas públicas, de políticas que son analizadas, estudiadas y promovidas, digamos, o institucionalizadas, ¿no? Por ejemplo, el ordenamiento territorial de un área, que significa qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pensar el futuro, los escenarios, los escenarios que van a venir. Bueno, ¿cómo se estudia esto? Bueno, primero se utilizan instrumentos de investigación, que pueden ser observaciones, encuestas, registros, relevamientos, ¿no? Una vez que se establece un vínculo muy fuerte y de acuerdo con las comunidades locales, se planifican políticas a instrumentar, acciones a instrumentar de corto, mediano y largo plazo, y cuando esas decisiones o esas acciones están consensuadas, el modo de instrumentarlas a través de la administración y la gestión. Fíjense ustedes que incluso en el mismo organismo Parques Nacionales se llama Administración de Parques Nacionales, es decir, una parte del territorio argentino que está en jurisdicción de parque, lo administra una institución pública que es nacional, que tiene, como les dije en la clase anterior, una estructura de tipo piramidal, digamos, su sede principal está en Buenos Aires, ¿no? Y acá dice Fernán, si puede aportar algo. Sí, claro, dale, Fernán. Bueno, muchas gracias por la palabra. Quiero hablar un poco de que ayer estuve viendo una noticia de Diario Río Negro, no sé si lo conocen. Se trata de el modelo Bariloche para un futuro global sostenible. Sí. Y bueno, voy a leer brevemente, así no se le hago largo la clase. Dice que en tiempos en que resurgen las preguntas sobre el futuro de la humanidad, me propongo analizar como antecedente significativo y orientador una investigación realizada en la Patagonia que generó hace 45 años una propuesta con impacto internacional, la cual suele recordarse como el modelo Bariloche del mundo. Dicho estudio fue motivado por las implicancias del modelo matemático global World 3, desarrollo a partir de 1970 por Dennis Meadows y su equipo en el Massachusetts Institute of Technology. Bien. Ahí hay a ver, Bariloche tiene todos los tipos de turismo que uno puede ver en la Argentina, es decir, tiene turismo de grupos numerosos como el turismo estudiantil, que en principio hay una presión, podemos decirle, muy, muy fuerte, muy clara de parte de la Cámara de Turismo Estudiantil, de que los viajes se hagan a partir de septiembre. Yo algo comenté de la clase anterior, y bueno, plantean los protocolos y demás. Ahora, esto va a estar condicionado a lo que esté ocurriendo en la principal zona de la Argentina, donde la pandemia está afectando, que es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, es decir, allí está la mayor concentración de casos de la Argentina, y coincide con la mayor cantidad de grupos que vienen, digamos. Entonces, en principio, hasta ahora se ha hecho público que el turismo estudiantil empezaría en septiembre. Esto va a depender de decisiones nacionales, es decir, no es la municipalidad de Bariloche ni la provincia de Río Negro la que va a determinar si hay turismo estudiantil o no. No sé si queda claro. Es decir, es una política nacional de Estado. Es decir, si nosotros a partir de agosto en la Argentina la situación se va resolviendo, será de una forma la decisión. Ahora, si la pandemia está afectando muchos sectores de población, las decisiones políticas van a ser otras, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que esto es todo
tuve una experiencia, digamos, nunca pasamos por esto nosotros, primero porque somos, generacionalmente, nunca vivimos una situación como esta. Había una pregunta más de Jai, quería comentar algo. Bueno, que comente. Sí, yo había visto las noticias también que en Jujuy y en Salta ya están liberando el turismo interno. Mostrá la nada más. imagen, mostrá la imagen. Bueno, Yo te quiero ver, así como me ves. Dale. ¿me ve, profe? Perfecto. Yo vi en las noticias en TN, escuché que en turismo en Salta y en Jujuy ya están habilitando el turismo interno. Y en algunos países también de Europa, como Italia y creo que también España era, que están ya liberando el turismo. Y ahora dicen volver a marcha atrás en el turismo hasta el 15 de junio en los países, algunos países europeos como Alemania, Inglaterra. Sí. Y bueno, y ahora Francia también. Bien, eso ocurre por lo que decíamos antes, que hay Claro, por la pandemia. por la pandemia, pero viste que hace 2 o 3 días en Francia se había habilitado la asistencia a la escuela, por lo menos media y primaria, y a partir de que empezaron a haber casos, la suspendieron, digamos, ¿no? Así que, Claro. bueno, esto mismo va a ir ocurriendo con el turismo. Lo que pasa es que ustedes piensen que el turismo, en general los grupos de turismo, mayoritariamente piensan con mucha anticipación qué van a hacer. Por lo tanto, ahora la Claro. gente no se está preguntando qué va a hacer en el verano, pero a partir de noviembre se va a preguntar qué van a hacer. Yo personalmente creo que en el caso de que la situación siga así, Mar del Plata tuvo una situación, Mar del Plata hace una semana, que el intendente habilitó actividades y salidas recreativas y se le fue del control, digamos, entonces tuvo que volver a una situación más estricta. Bueno, esto no se puede manejar así el turismo, porque vos no, o sea, una cosa es que a vos te autoricen ir a jugar con un niño a una plaza, que estás a media hora de tu casa, y otra cosa es que a vos te autoricen ir a una playa que estás a varias horas de tu casa, no es tan sencillo. Además por el tipo de cancelación que tienen esos servicios, es decir, en verano nadie te vende un servicio de alojamiento por un día, es muy poco. Es decir, en general, lo que hacen la prestación de alojamiento es venderte al menos de 3 a 5 días, digamos, ¿no? Posiblemente, en el caso de Neuquén, por ejemplo, Copahue, Cabiahue, o el centro de esquí Cabiahue, o el centro de esquí Villa Pegüeña, que no funcionan de la misma manera que Chapelco, es decir, cuando ustedes ven una foto de un centro de esquí, una cosa es lo que pasa en Cabiahue y en Villa Pegüeña, y muy distinto lo que pasa en el Cerro Catedral, que se los dije antes. El Cerro Catedral, el promedio de personas diarias que están en el cerro es 8.000 personas, y todos hacen fila para subir en los medios de elevación, entonces es muy difícil ahí mantener esta situación de distanciamiento físico. Ahora, están trabajando en protocolos, después los podemos ver, compartir, leer. Nosotros tampoco podemos sembrar una situación de pesimismo y de que nada se puede hacer, digamos, pero sí sabemos que es muy difícil que nosotros regulemos nuestro comportamiento, digamos, ¿no? Es decir, es muy difícil que nos acostumbremos a vivir así, pero también es muy difícil que así encerrados, digo, ¿no? Con estos protocolos, que llegás a tu casa, tenés que lavar todo, pero también es muy difícil que se pueda generar un modo de relacionarnos a través de manteniendo distancia físico. Es decir, lo normal es que nosotros somos una cultura del contacto personal, del abrazo, es decir, no, hay sociedades que son más frívolas que otras, pero en general las sociedades latinas tienen, por una cuestión cultural, una tendencia muy fuerte al contacto cercano, digamos. Es decir, por otro lado, si vos le decís a un restaurante que abra, mantenga una distancia de 2 metros por persona, ustedes saben, un restaurante, ¿cómo se piensa? Un restaurante se piensa por cubiertos. Si un restaurante tiene 20 cubiertos, quiere decir que puede haber 20 personas simultáneamente comiendo. No quiere decir que al mediodía le da de comer a 20, porque suelen tener lo que se llama la rotación, es decir, comen 20, después vienen 20, después vienen 20, son 60. Puede hacer 120 cubiertos en un día. Ahora, si vos
el margen de rentabilidad de un restaurante es tener promedio 60 cubiertos diarios, y vos le pones una reglamentación que tiene que estar cada 2 metros, no va a llegar en la cantidad de horas de día, porque la gente no decide ir a comer a las 6 de la tarde, digamos. Si la gente tiene un horario, aún en la ciudad turística se almuerza desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y el personal que trabaja tiene un reglamento de trabajo y tiene derecho a su descanso. Entonces, no es simple. ¿Por qué? Porque lo que se le va a poner en cuestión es la rentabilidad. Es decir, una empresa, imagínense que una empresa para mover un colectivo desde Buenos Aires hasta Bariloche gasta entre 80 y 100 mil pesos de combustible. Más los Claro, viajes. es verdad. Entonces, esa empresa puede andar en baja temporada con 12, 15, 20 personas. Yo que viajo frecuentemente a Bariloche, a veces somos 10. Ahora estoy en Neuquén, pero digo, somos 10. Pero en alta temporada el colectivo viene cubierto, no menos de 50 personas, ¿no? Saquen la cuenta ustedes a un valor de aproximado de 4.000 o 5.000 pesos un pasaje. Es decir, estas son las preguntas que hay, ¿no? O sea, una cosa es la reglamentación de protocolos en relación a cómo nosotros tenemos que estar. Pero cuando vos se los impones a un emprendimiento, el emprendimiento decía, a mí yo no puedo ni abrir. Les puedo recordar, cuando ocurrió el hantavirus, en el 2010, ya no me acuerdo, 2016, 2017, en el Parque Nacional Los Alerces, en realidad fue 2014, creo. Bueno, 2014. les dijeron, no me acuerdo la fecha, pero bueno, fue anterior al 2017. 2017 fue en el Puyén, en la localidad de Puyén, que es Chubut. En el Parque Nacional Los Alerces le impusieron a los campings del parque que cubran todas las parcelas con una chapa lisa. Bueno, algunos son todos concesionarios, porque eso está dentro del parque. Hay concesionarios que salieron a comprar las chapas de 40 centímetros, encerraron, digamos, donde vos armás la carpa, y hay concesionarios que decidieron no abrir, porque evaluaron el costo de las chapas y dijeron no abrir. Bueno, yo lo vi con mis propios ojos. Si no hubiese existido esa política de aplicación de un protocolo, que es una política, piensen que una familia, un papá, se levantaba a la noche a llevar al nene al baño y se cruzaba con no menos de 12, 15, 20 roedores. Entonces, bueno, pero ¿qué ocurrió después? En la memoria del turismo, los impactos del Hanta, que es incomparable con esto, ¿no? Pero que es un virus, duró entre 8 meses y un año. Es decir, a la otra temporada, al no haber casos, y al haber un adecuado manejo de la información, porque con el hantavirus del año 2017 hubo un pésimo manejo de la información, que está en la ficha que yo complementé hace una semana, que la pueden leer. Hubo un pésimo manejo de la información. Es decir, hubo un secretario de salud que recomendó no viajar al sur. Y eso genera miedo. Y en general el turismo en el mundo y en la Argentina, que elige una experiencia donde está el riesgo, es minoritario. Es minoritario, no es masivo, ¿no? A pesar de que se muere mucha gente nada más que en las rutas, ¿no? Circulando. Pero te quiero decir, el turismo de aventura vinculado a experiencias de riesgo es minoritario en el mundo. Entonces, esto va a quedar, de hecho hay mucho texto para pensar que no refiere al turismo, pero esto va a quedar fuertemente grabado en términos de cómo opera el miedo en el comportamiento humano, ¿no? Bueno, Perdón, profe, se me cortó internet, no sé por qué, no sé qué pasó directamente. yo te escucho igual. Bueno, vamos dando por terminado. Y quería contarte otra cosa más. Sí. También lo que leí la noticia, viste que en Holanda, en Ámsterdam, en la capital, ya abrieron muchos restaurantes, pero como tipo mini casita y con las máscaras que son esas de plástico que usan los médicos, ¿viste? Sí. Están usando, eso están haciendo ahora en Holanda. Por lo que en TN también lo vi. Mirá vos, no sabía de eso. Que me pareció bueno, viste, contarlo, porque me sonó interesante contarlo por el tema del turismo, porque estamos viviendo una situación muy mala, bueno, en Argentina también, tal como económica también, sí, que no hay ingresos, bueno, la pandemia va a ser hasta el 2021, por lo que así dicen, depende como ciertas cosas, pero bueno, espero que pueda el turismo ir cambiando. Bueno, Gracias, claro, yo creo que podríamos ir cerrando, ¿no? Bueno, ahí tengo la grabación.